Bueno, Dios me los bendiga en esta hora, en este tiempo. Así de que, de verdad, pues es una bendición nuevamente estar con cada uno de ustedes y aquellas personas que me ven y me escuchan a través de este medio. Y le doy gracias a Dios por este momento que Dios me regala. Entonces, así de que, bueno, estoy tocando un tema muy importante que es con la cuestión de la lengua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en este momento voy a entrar en una corta oración, porque verdad que tengo poco tiempo y entonces hay que también aprovechar el tiempo en esta hora. Así que quiero que me acompañen en oración. Entonces, desde ahí donde se encuentran, en la empresa, en el trabajo, no sé, en su casita, entonces, acompáñenme en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y verdaderamente le damos gracias porque nos ha guardado la vida, la salud, Señor, también donde quiera que estamos, en el trabajo y también descansando, ¿no? Entonces le damos gracias, Señor, en este tiempo maravilloso, Señor, y yo bendigo a toda esta gente, Señor, que me escucha en esta hora y que me está viendo a través de este medio. Así de que es una bendición, porque yo sé que va a traer una palabra de cambio, Señor, donde yo sé que no volverá vacío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, sin más preámbulos, yo quiero, como se dice, ir al grano y quiero explicar un tema muy especial que yo sé que ha salido del corazón de Dios y bueno, esto el Señor es lo que me ha transmitido a mi vida también. No sé, he estado hablando en estos tiempos de nuestra boca, de guardar nuestra lengua. Creo que la vez pasada estuve en un tema muy especial también de esta palabra, de el modo de nosotros expresarnos aún en cuanto a la gente, así sea en el hogar, en nuestros hijos, sea en la calle, a la gente particular, a nuestra misma familia también, como que no. Y bueno, yo quiero en esta hora también seguir este hermoso tema, este lindo tema que Dios ha colocado en mi vida. No sé por qué, pero el tema es que Dios me ha dicho, hable sobre esto. Entonces, yo quiero llevarlos en esta hora y que cada uno de ustedes, si tienen la Biblia a su mano, claro que sí, cómo no abrirla y ir allá a esta cita que les voy a mencionar. ¿Listo? Entonces, estemos todos atentos y listos en esta hora. Yo quiero llevarlos a la palabra de Dios en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 15, versículo 4. Y vamos a mirar a ver qué nos dice la grandiosa palabra de Dios, que yo sé que es vida para cada uno de nosotros. Amén. Así que la vamos a leer con toda autoridad y con mucho respeto, porque es para la gloria del Señor. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15, versículo 4, dice, la lengua pasible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y dice el versículo 5, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, más el que guarda la corrección vendrá a ser que prudente. Pero aquí hay algo bien especial que dice que en el versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Aquí hay una gran responsabilidad, pero también hay un gran desafío, porque a veces nos cuesta. Yo sé que a todos nos ha pasado eso. Yo creo que hay otros que están pasando como ese momento donde dice, no puedo apaciguar mi lengua, no la puedo detener. Recuerde que siempre el Señor nos habla a través de nuestra palabra y nos dice que toda palabra que vaya a salir de nuestra boca tiene que ser para bendición y no para maldición. Entonces a veces nos cuesta, a mí también me ha pasado que a veces aún me cuesta aquietar mi lengua cuando quizás en estos momentos dudo de que alguien o otra persona, aún en la misma familia, a veces se tiran esas palabras, nosotros le decimos como esas sátiras, como esa echadera de vainas, ¿sí? Aún para el chisme sí que se presta, ¿sí? Sabemos que es un miembro de nosotros y él dice la palabra de Dios que es más pequeña, que es el miembro más pequeño de nosotros, es nuestra lengua, pero que puede causarnos y nos puede llevar a que hasta la misma muerte podemos causarle mucho daño aún a una persona, no solo en la muerte, sino también causarle aquellas heridas internas. Yo lo decía el tema pasado,
que podemos con nuestras propias palabras herir a otra persona, aún físicamente. Por eso dice aquí el libro de Proverbios, dice, la lengua es apacible. La lengua apacible es árbol de ¿qué? De vida. Recuerde que las palabras, yo creo en esto, las palabras tienen poder. ¿Cuánto lo creen? De aquellas personas que me están escuchando y me están viendo en este momento. Tenemos que decir palabras de bendición, no palabras destructoras, porque miren, nos podemos tirar la vida inclusive de las demás personas, aunque no nos demos de cuenta en ese momento, nos podemos con las palabras tirarnos a otra persona, la estamos hiriendo, la estamos maltratando, aún haciéndola cambiar de aquellos buenos propósitos de Dios en aquella persona, porque Dios siempre con cada uno de nosotros tiene buenos propósitos, buenos planes y muy buenas intenciones. Sí, porque nosotros en las manos de Dios, recordemos que somos una bendición de Dios, pero a veces las palabras tienen poder, yo lo creo mucho, las palabras tienen poder, pero dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, el tema en esta hora es la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ¿cómo vamos a la presencia de Dios? Es en oración. ¿Sí? La oración tiene poder. La palabra de Dios dice en Jeremías, vuelvo y lo repito, 33 dice, clama a mí y yo te responderé y aún te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. No sabemos el día de mañana qué tiene el Señor para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios es cuando nosotros usamos nuestra lengua, ¿cierto? Por eso dice que, por eso decimos, o digo yo en esta hora, que debemos de usarla bien, con buenas palabras, ¿sí? Con palabras de vida. Recuerda que nosotros somos árboles de vida, nosotros somos aquellas personas de bendición para otras personas, no de maldición. Pero el tema es la presencia de Dios en esta hora. Entonces, siempre nosotros digamos, cosas edificativas, no destructivas, porque inclusive podemos llevar hasta la muerte a otra persona, inclusive con nuestras propias palabras, aún nos podemos causar la muerte a nosotros mismos. Entonces, el Señor dice que siempre debemos de usar buenas palabras y que tengamos una lengua que apasiva. Si no nos sentimos como tan seguros de expresarnos frente a otras personas, entrémonos callados más bien, apaciguemos la lengua, apaciguemos nuestra boca, ¿cierto? Porque si no nos sentimos como tan seguros o nos queda duro de pronto, difícil, a veces imposible, nosotros de apaciguar nuestra boca y nuestra lengua, entonces estémonos quietos, estémonos callados. A veces el callar, el hacer silencio, no quiere decir de que de pronto no supo hablar, no supo responder, no supo contestar, no. A veces con el hacer silencio y solamente observar, aprendemos más en el Señor, ¿cierto? Entonces, por eso es que dice la palabra de Dios que tengamos, dice, la lengua apacible es árbol de vida. Entonces, tengamos en cuenta de que nosotros con nuestra boca, con nuestra lengua, podemos darle vida a otros. De pronto hasta ayudarlos a salir de esa oscuridad, de esas tinieblas, con la ayuda de Dios, porque las palabras tienen poder, todo lo que digamos sea para edificación y esa persona se va a ver en bendición. A veces con nuestra boca también estamos declarando bendición, estamos proclamando bendición. Cuando nosotros vamos en oración, también vamos a la presencia de Dios. Entonces, qué bonito es que cuando nosotros usamos nuestra boca no solamente es para edificación, sino también para ir a la presencia del Señor. Amén. Entonces, así que yo quiero llevarlos a otro versículo de la palabra de Dios. Yo quiero llevarlos en esta hora, quiero llevarlos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, 1. Capítulo 2 de Hechos, 1. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Hechos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Vemos que aquí cuando hay un grupo de hijos de Dios, cuando hay un grupo de hermanos de la iglesia, de cristianos, entonces vemos una gran bendición ahí. Cuando ellos van a la presencia de Dios, dice así, el capítulo 2 de Hechos, dice, cuando llegó el día Pentecostés estaban todos como unánimes, estaban todos reunidos, no estaban desunidos, estaban todos reunidos, porque dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, dice el versículo 2, dice, y de repente vino del cielo, ¿qué? Un instruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y dice el versículo 3, dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mire lo que sucedió cuando usted va a la presencia de Dios, cuando usted invoca el nombre de Jesús. Recordemos que el nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuánto lo creen en esta hora? El nombre de Jesús tiene poder. Cuando usted invoca al Señor, cuando usted va a la presencia de Dios, es cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos quizás a profetizar, aún a profetizar, cuando comenzamos a decir palabras de bendición, palabras poderosas, aquellas palabras, aún lo puedo decir, angelicales, muy espirituales, aquellas palabras sanas que salen de nuestra boca. Y mire lo que pasó, dice que estaban todos unánimes orando, reunidos juntos todos en aquella casa, y dice que de repente aquella casa fue llena de ¿qué? Dice que llegó y llenó la casa de un fuerte viento recio que llenó toda la casa. Pero más adelante dice en el versículo 3 está la bendición, dice que todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu de Dios. ¿Cuántos queremos ser en este tiempo llenos del Espíritu de Dios? Y eso es infalible. O sea, esto es lo que falta hoy día, porque a veces no importa la cantidad de años o el tiempo de que llevamos en el Evangelio, sino de qué estamos hechos. Hombres de oración, mujeres de Dios. ¿Cuántos hemos dejado la oración? ¿Y cuántos no la hemos dejado? Recordemos que orar no es fácil. A veces orar cuesta, a veces refrenar nuestra lengua cuesta, a veces dejarle de hablar al Señor cuesta, a veces el trabajo, a veces los compromisos, a veces aún el dinero, a veces aún lo económico, cuando a veces estamos o cuando hay bendición, a veces dejamos de conectarnos con el Señor, a veces dejamos de ir a la presencia de Dios. Cuando estamos de escasos, ahí es donde queremos ir a la presencia de Dios, porque así a veces, así es el ser humano. El ser humano es así, pero el Señor Pablo dice, aún Job decía que he aprendido a vivir en abundancia y también en escasez. Era un hombre que sabía qué era la oración, era una persona que entendía muy bien y tenía bastante conocimiento qué es ir a la presencia de Dios. Entonces, que esto no se nos agote, que esto no se nos olvide, que no despreciemos esto porque la oración del justo puede mucho y que cuando clamamos a Dios, Dios responde. Por eso dice en Jeremías, como lo decía antes, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Entonces Dios le decía eso a quién? A Jeremías. Y Jeremías entendió muy bien la importancia de la oración, la importancia de saber decir las palabras, la importancia de saber manejar nuestra lengua. Aquí dice que tenemos que tener una lengua como apacible, ¿cierto? Apacible, lo dice en Proverbios. La cita que le acaba de mencionar, que tengamos una lengua apacible, honesta, sin mancha, sin contaminación, limpia, que nuestras palabras sean limpias para otras personas. Recordemos que podemos transmitirle vida a las personas con nuestras propias palabras, con nuestra propia boca, porque desde ahí dimana nuestra vida, nuestra salvación. A veces pronunciamos palabras de muerte, ¿sí? A veces pronunciamos palabras desgarradoras, a veces decimos unas cosas tan tremendas que a veces ni nosotros mismos entendemos por qué llegamos hasta allá a decir tantas palabras, tantas sandeces que, o sea, esto no es de Dios, tenemos que tener el mismo vocabulario del Señor, tenemos que tener también esa cultura de Dios. Recuerde que somos hijos de Dios, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nuestro reino no está aquí en la tierra, sino está en los cielos. Pertenecemos a esa ciudadanía del reino de Dios. Entonces tenemos que tener ese mismo concepto de Dios, ese mismo hablar de Dios, así como lo dice acá en Hechos capítulo 2. Dice que todos estaban unánimes, ellos entendieron qué es ir a la presencia de Dios. ¿Y cuánto entendemos ir a la presencia de Dios? Mire, es un bonito tema, no sé, el Señor me ha dado este mensaje y más adelante estaré tocando, porque esto es como un pasabocas. Estoy comenzando a hacer a explicar estos grandes temas de cómo tenemos que manejar nuestra boca, ¿cierto? Que no nos lleve a la muerte, sino que nos lleve a la vida y que aprendamos a manejar este miembro tan pequeño que hay en nosotros. Es tan delicado que a veces no le ponemos cuidado, a veces lo ignoramos, pero déjenme creerle a todos que me están escuchando, me están viendo a través de
medio de que es muy importante tener en cuenta todos estos punticos, porque a veces hablamos de muy buena doctrina, a veces hablamos del mismo infierno, a veces hablamos de la salvación, sí, eso está bien, y a veces hablamos del pecado, a veces hablamos de la fornicación, del adulterio, y toda esa cuestión. Sí, está muy bien, lo dice en la Biblia, se tiene que decir, pero entonces aprendamos a tener esa buena cultura, aprendamos a hablar con el Señor, aprendamos a ir a la presencia de Dios, ¿sí? Que no vayamos a evadirnos de ahí, sino que aprendamos siempre a estar conectados. Recordemos que cuando nosotros nos conectamos con el Señor, nos fortalecemos. Recuerde que la palabra es medicina a nuestros huesos. Y eso es aquella palabra que dice la Sagrada Escritura, dice que penetra hasta la coyuntura de nuestra alma, de la coyuntura de nuestros tuétanos, nuestros huesos y de todo, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Entonces, recuerde que ahí donde nosotros nos alimentamos espiritualmente, ¿cierto? Cuando tú vas con con esas buenas palabras de Cristo, cuando tú vas a ver una persona que quiere conocer de Dios, que quiere entregarle la vida al Señor, que quiere llegar a los pies de Jesús, para usted llegarlo a convencer, tiene que darle esas bonitas palabras. Si usted llega rudo, si llega duro, llega a decirle, mire esto y aquello, ¿sí? Hay que evitar todas aquellas heridas que le podemos causar a una persona, ¿sí? Con esas palabras, ¿cierto? Entonces, Dios creo que nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría, nos ha dado revelación, nos ha dado conocimiento, yo creo que en todo sentido, ¿cierto? De la buena palabra de Dios. Entonces, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a decir estas buenas palabras, ayúdame a tener esas bonitas palabras, ¿cierto? Entonces, cada día que nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, siempre ha estado con nosotros ahí. Nunca nos ha abandonado el Señor, pero a veces nosotros desconfiamos de eso. Tanto así que se nos ha olvidado ir a la presencia de Dios. ¿A cuántos se les ha olvidado ir a la presencia de Dios? A veces por el cansancio, a veces no nos olvidamos del trabajo, no nos olvidamos de lo económico, no nos olvidamos de lo financiero, pero sí nos olvida ir a decirle, Señor, aquí estamos, Señor. Ayúdame cada día, Señor. Dame fuerza, dame fortaleza. Eso sí da la presencia de Dios. Cuando de pronto, en cualquier momento nos pueda, el Señor da la oportunidad de ir a nombrar ese gran evangelio a otra persona que quiere conocer a Jesús, que quiere conocer esas bonitas palabras. Ahí es donde Dios te va a usar. Recordemos que nosotros somos vida para transmitirle a otro. Cuando tú eres vida para transmitirle a otro, entonces ahí es donde el Señor nos da esas buenas palabras. Amén. Y de verdad que este tema es una bendición. Yo voy a seguir con este tema. Recuerden, mi nombre es Héctor Naranjo. Y estoy aquí dando este gran tema, este gran mensaje de aquí de nuestra bonita Colombia, nuestro país Colombia, aquí Colombia, Bogotá, de nuestra ciudad Bogotá, aquí nuestra amada Colombia. De verdad que ha sido una bendición estar con ustedes, seguiré con ustedes. Entonces yo quiero que estén muy atentos porque esto sigue, ojalá hasta el fin, hasta cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Esto es de uno no dejar, no desmayar. Esto es de uno seguir, así sea con dificultades, sea como sea, pero esto es de uno seguir. ¿Por qué? Porque nosotros, todos nosotros, somos tramitadores de vida hacia otras personas que quieren conocer a Jesús. ¿Cuántos? De pronto mi familia es una parte que es cristiana, ¿sí? Y de pronto tú tienes a alguien familiar que no es cristiano, ahí es donde tiene que pedirle ayuda, sabiduría, conocimiento, inteligencia al Señor para que le diga, ayúdame a darle aquellas bonitas palabras a aquella persona para que puedan llegar a los pies de Cristo. Y qué bonito cuando nosotros sabemos de como esa cultura del Señor, que podamos nosotros tener esas palabras de Jesús, porque cada día debemos de parecernos más a Jesús, que otro vea a Jesús en cada uno de nosotros, ¿sí? Que esas personas y malos de la gente que no ha llegado a los pies de Jesús, tienen que ver ese cambio en cada uno de nosotros, que verdaderamente digan, no, esta es una hija de Dios, este es un hijo de Dios, yo veo a Jesús en su vida, yo veo que usted es diferente a los del mundo, yo veo que usted es diferente a los demás, y qué bonito, esto alegra,
A mí me alegra cuando me dicen las demás personas que aún no han llegado a los pies de Cristo, me dicen, uy, yo lo veo que usted es diferente, yo veo que usted no es igual a nosotros, aún a nosotros, yo veo que usted es diferente a las demás personas, yo veo que usted es un hombre de Dios, sin saber de esa persona de que uno quizás está en el Evangelio, sin saber que esa persona no sabe que uno está en Cristo, pero que Dios le muestra a esa persona de que uno es diferente a los demás. Qué bonito que cada uno tengamos ese cambio, ¿verdad?, en el Señor. Pero esto no es de la noche a la mañana, tenemos que hacer un esfuerzo. Mire, tenemos un desafío de cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos un desafío de, de cambiar esa forma mala por esa forma buena, de tener sentido, ¿sí? De tener ese sentido en cada uno de nosotros, que las demás personas lleguen a Jesús sin ningún problema, porque por eso es como yo lo decía en el tema anterior, verdaderamente que ellos vean ese cambio en cada uno de nosotros, ¿sí? Que ellos vean que nosotros no somos iguales, ¿sí? Y entonces qué bonito porque nosotros tenemos como otra forma de hablar, tenemos otra forma de actuar, tenemos otra forma de pensar a esa gente, ¿sí? Y qué bonito que cuando nosotros tenemos ese buen testimonio, recordemos que nosotros tenemos que eh, ser ese buen testimonio, guardemos nuestros testimonios para las demás personas, porque a veces con nuestro testimonio la gente llega a los pies de Cristo. Así de sencillo, llega a los pies de Cristo. Hay gente que por el buen comportamiento de nosotros, no por el maluco comportamiento, sino por el buen comportamiento de nosotros como hijos de Dios y como hijas de Dios, entonces las personas les dé como ese ánimo, les dé ese ánimo y digan, no, yo quiero ir a su iglesia, yo quiero ir a distinguir sus pastores, ¿cierto? Pero si nosotros no tenemos, sino, porque hay veces que de pronto amamos la presencia de Dios, pero a veces el Señor, así como me decía alguien de bendición, de pronto el Señor yo veo que le ha cambiado el corazón, pero la cara no. No solamente eso, el Señor cambia de nuestra coronilla, de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, que nos cambie todo, hasta el físico, ¿sí? Pero ahí ese es el desafío, de que nosotros tengamos ese cambio profundo. Pero déjeme decirle, amiga, amigo, hermana, hermano, el que me está escuchando y viendo a través de este medio, siempre vayamos a la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a ir? Así como cuando Jacob luchó con el ángel por una bendición. Estaré dando este tema después. Dice que Jacob luchó con el ángel por una bendición. Y dice que él no soltaba la oración. Dice, él siguió ahí guerreando, batallando, hasta que obtuvo que la bendición. Es que esto no es de la noche a la mañana, por eso le estoy diciendo, esto no es de la noche a la mañana, sino esto es de guerra todos los días, una guerra espiritual, porque nuestra guerra no es contra lucha ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, huéspedes de maldad de las tinieblas, o sea, el mismo infierno. Nosotros no vamos a ir con el puño a hacerle guerra al enemigo, no, es con la oración, ¿cierto? Cuando invocamos, cuando decimos las bonitas palabras, ¿cierto? Cuando le decimos a lo malo, cuando le decimos a lo bueno, malo, y no a lo malo, bueno. Cuando sabemos interpretar todas estas cosas, déjeme decirle que estamos aprendiendo a hablar y también estamos aprendiendo a ir a la presencia de Dios, que no se nos olvide esto. Entonces, mis amados, así que estoy terminando y cierro con esto este tema. De verdad que ha sido una bendición que me estén escuchando estos bonitos temas. Recuerde que el tema en este momento es la presencia de Dios. Siempre vamos a ir a la presencia de Dios. Yo me alegro cuando voy a la presencia de Dios. Así que tú, amiga, amigo, hermano, hermana, cuando tú vayas a la presencia de Dios, alégrate, porque la oración siempre edifica mucho. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Es más, a través de la oración Dios nos contesta muchas cosas. Clama a mí y yo te responderé. Así de que estaré tocando nuevamente estos temas. Aquí esto no es como un pasabocas. Seguiré mientras Dios me tenga con vida. Así de que Dios me los bendiga y estaré otra vez con ustedes en la próxima. Así que Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.